Compañeros, vamos a empezar. Excelentísimos señores, nuncio de su santidad en España y cuerpo diplomático, presidente, secretario general y miembros de la Conferencia Episcopal Española, secretaria de Estado de Servicios Sociales, secretario general de la COE, defensor del menor, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, autoridades, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el honor de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Sociedad que organizamos con la colaboración de las fundaciones ONCE y Pfizer. Hoy, como católico, tengo la satisfacción de presentarles al presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Blázquez. Don Ricardo Blázquez nació en Villanueva del Campillo, provincia de Ávila, el 13 de abril de 1942. Fue ordenado sacerdote el 18 de febrero de 1967. Cursó estudios de bachillerato en el Seminario Menor de Ávila desde 1955 a 1960 y los estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor de Ávila entre 1960 y 1967. Obtuvo el título de doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma en el año 72. Tras cursar sus estudios en Roma, regresó a su diócesis de origen, Ávila, donde fue, entre 1972 y 1976, secretario del Instituto Teológico Abulense. En el año 74 comenzó la docencia en la Universidad Pontificia de Salamanca, donde fue, hasta 1988, profesor de Teología. Fue decano de la Facultad de Teología de esta universidad entre el 78 y el 81. En la Conferencia Episcopal Española ha sido miembro de las comisiones episcopales para la doctrina de la fe y de liturgia. Ha sido presidente de la Comisión Episcopal para la doctrina de la fe y de relaciones interconfesionales en el último trienio y es gran canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca desde el año 2000. El Papa Juan Pablo II le nombró en 1988 obispo auxiliar del entonces arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Rouco Varela. En 1992 fue promovido a obispo de Palencia y el 8 de septiembre del 95 fue nombrado obispo de Bilbao. El entonces presidente del PNV, Arzallus, le recibió con desprecio por no ser vasco, refiriéndose a él como un tal Blázquez. Durante estos años, nuestro ponente de hoy ha sabido ganarse el respeto, si no el cariño y la admiración de sus fieles y, en general, de la sociedad española. Durante su estancia en la diócesis bilbaína, Monseñor Blázquez ha pedido reiteradamente el fin de la organización terrorista ETA y ha brindado su reconocimiento a las víctimas y a los amenazados por la banda. También participó con el resto de las diócesis vascas en una nota pastoral en contra de la ley de partidos promulgada por el Gobierno y de rechazo a la ilegalización de Batasuna, lo que le condujo a un agrio enfrentamiento entre la Iglesia vasca y el PP en 2002 y que sigue siendo posición oficial de los prelados vascos sobre el terrorismo. En la carta pastoral titulada Preparar la paz, don Ricardo Blázquez y el resto de prelados vascos se referían a la ley de partidos como asunto candente y resbaladizo y vaticinaban que la norma que sacó de la legalidad a Batasuna agudizaría la división y la confrontación cívica. Como solución, la Iglesia vasca abogó por un diálogo paciente que busque el acuerdo y afirmaban que la paz es incompatible con el terrorismo de ETA. Los obispos vascos, incluido Monseñor Blázquez, no firmaron el documento que aprobó la plenaria del Episcopado en noviembre de aquel año, titulado Valoración moral del terrorismo en España, sus causas y consecuencias. Hace unos meses, Monseñor Uriarte, obispo de San Sebastián, recordaba que la posición de la Iglesia vasca hacia el terrorismo se somete no a ese documento del Episcopado, sino a la pastoral suscrita por los obispos vascos. Hoy, el presidente de la Conferencia Episcopal Española interviene en el Foro de la Nueva Sociedad en momentos en los que se acaricia la esperanza de una paz duradera en el País Vasco. En medio de los preparativos de la primera visita a España de su Santidad Benedicto XVI
y coincidiendo con el análisis de la Conferencia Episcopal Española sobre los cambios de valores en la sociedad española y las razones de una situación que alejó de la fe y de la práctica del culto a numerosos feligreses. Querido Monseñor, para el Foro de la Nueva Sociedad es un gran honor recibirle hoy. La tribuna es suya. Buenos días a todos y a todas. Agradezco cordialmente la invitación que se me hizo en su día para participar en estos desayunos tan acreditados. Saludo a todos con respeto y, sin más, porque el tiempo es limitado, quiero entrar en la exposición sobre un punto que, como obispo, como presidente de la Conferencia Episcopal, estoy convencido de que puede ser algo que ustedes esperen de mí. Concretamente, voy a ceñirme a unas reflexiones sobre la encíclica de Benedicto XVI sobre la caridad, titulada, según es uso en los documentos pontificios, con las primeras palabras en latín, Deus Caritas Est. Primero indicaré algunos aspectos de carácter más general y, por el lugar donde nos encontramos en este foro, comprendo que puede ser de mayor interés el recalar en algunos aspectos de la segunda parte de la carta encíclica que a mí me parecen muy interesantes, concretamente la relación entre justicia y amor, que de una manera muy fina y al mismo tiempo muy honda y con gran respiro de cara al futuro, nos propone el Papa. El Papa Benedicto XVI hizo pública su primera encíclica, Deus Caritas Est, el día 25 de enero, que trae resonancias ecuménicas y conciliares, ya que el día 25, en la conversión del apóstol San Pablo, Juan XXIII, el año 1959, expresó su propósito de convocar un concilio ecuménico, precisamente en ese día en que concluía lo que entonces llamábamos el octavario de oración por la unidad de las iglesias, en un contexto ecuménico. De hecho, uno de los objetivos principales del concilio fue precisamente la reunificación de los cristianos. Otros objetivos también, en el orden del diálogo, por ejemplo, con el judaísmo, con otras religiones. Es la primera encíclica de Benedicto XVI, una encíclica programática. Ciertamente fueron programáticas las encíclicas de Pablo VI, Ecclesiam Suam, en que se detuvo especialmente en el diálogo, que fue una orientación guía de su ministerio y también para el concilio, y también fue una encíclica programática, Redemptor Hominis, del Papa Juan Pablo II, en que allí aparece aquella expresión que va a ser constantemente reiterada a lo largo de su ministerio: el hombre es el camino de la Iglesia. La encíclica de Benedicto XVI quizá no sea programática, o quizá sí sea programática y orientativa, quizá. Se dirige la encíclica a lo que él llama el corazón de la fe cristiana. En medio de nuestro mundo, define
a Dios como amor y en medio de nuestro mundo quiere que las personas nos comportemos en esa clave. Dirige la mirada a lo fundamental y quizá ya esa orientación a lo central ya sea indicativa, orientadora y seguramente programática, seguramente. El Papa asume con gran valor las objeciones y dificultades que encuentra en el contexto, en el ambiente, a la hora de desarrollar su tema. Va a encontrarse con varias objeciones. Ya Santa Teresa de Jesús decía que la palabra amor había sido sustraído, este nombre precioso, para señalar otras realidades muy distintas. Una de las objeciones con que nos podemos encontrar en nuestro mundo es que la palabra amor está demasiado instrumentalizada, ajada, desgastada, a veces reducida incluso a lo sexual e incluso todavía convirtiendo el cuerpo de las personas en mercancía. Y al convertir el cuerpo de la persona en mercancía se convierte también a la misma persona. A veces en la misma Iglesia hemos evitado en cierto sentido la palabra caridad porque estaba también lastrada como una especie de peso en relación con la lucha por la justicia, como si la caridad supusiera una especie de amortiguamiento en relación con la lucha necesaria porque las relaciones entre los hombres sean justas y solidarias. Esto evidentemente ha creado también un lastre que estaba impidiendo utilizar con libertad, con apertura, la palabra amor. Él, el Papa Ratzinger, hace también alusión a otra referencia que le viene de su mundo cultural, concretamente de Friedrich Nietzsche, en que decía que la Iglesia a través de la caridad había sido un poco aguafiestas del placer entre los hombres, entre las personas. El eros, así se expresaba, había sido como envenenado por las gotas de veneno que había derramado la Iglesia en esas relaciones placenteras de las personas. Son objeciones distintas que el Papa Ratzinger va a ir resolviendo, repito, con gran valor y con mucha libertad. Él, buen conocedor, evidentemente, de la teología, de la cultura, de nuestro tiempo, de Alemania también especialmente, va a referirse de una manera más bien implícita a una obra que ha tenido una gran trascendencia, una obra que marcó una etapa histórica, publicada en 1930, una obra que se titula Eros y Ágape, que de Andreas Nygren, seguramente conocido por muchos, una obra que, repito, aunque ha sido contradicha 1000 veces, es una obra señera en el estudio de estas dos categorías. Apareció por primera vez en 1930 y después ha sido reeditada muchas veces. Pero yo no me voy a fijar en otros aspectos de carácter general. Quería especialmente detenerme brevemente, dentro del tiempo que me ha sido asignado, y además que pido que se me indique cuándo debo ir terminando, quería detenerme sobre todo en la segunda parte de la encíclica. La segunda parte de la encíclica en que trata de cómo en la Iglesia debemos realizar el amor que recibimos de Dios, que compartimos entre nosotros y que Dios nos otorga. La definición de caridad, la definición cristiana, es una definición tripolar. Siempre implica la relación entre dos personas y al mismo tiempo una relación con Dios.
es una definición con 3 ángulos. Y solo funcionando los 3 ángulos se despliega correctamente lo que es el amor entre los cristianos. La segunda parte de la encíclica trata de cómo en la historia de la Iglesia y cómo hoy estamos llamados a actuar, a ejercitar también en la vida colectiva lo que es el amor. Él recuerda de la historia de la Iglesia varios momentos relevantes en esta historia del amor que se va encarnando, que se va visibilizando, que se va haciendo relación social. La primera descripción que tenemos de la Eucaristía por parte de San Justino, que murió a mediados del siglo II, implica la distribución de los dones, de las ofertas, a los pies de quien ha presidido la celebración para que distribuya lo que se recoge entre todos, otorgado libremente, entre los pobres, los enfermos, las viudas, los transeúntes, etc. Forma parte interna de la autenticidad de la celebración eucarística cristiana el compartir los bienes. Alude también a una ocurrencia, podemos decir ocurrencia, de Juliano el Apóstata, ya emperador. Él había renegado de su condición cristiana, pero recordaba cómo el amor entre los cristianos, convertido este amor en una relación social, era realmente algo que atraía profundamente. Entonces, él quiso, a su modo, restaurar en su proyecto de sociedad nueva lo que él había vivido en la relación del amor, en lo que la Iglesia, encarnando la caridad de Dios, había ido mostrando. La institución de los diáconos va a tener también ese mismo impulso inicial, cuidar de las relaciones sociales, humanas, de compartir los bienes y las necesidades entre todos. Y estas manifestaciones de la caridad cristiana las tenemos también hoy de múltiples formas. Si me permiten, yo siento mucho que a la hora de hacer la configuración total de lo que es el rostro de la Iglesia, también de nuestra Iglesia, no tengamos en cuenta todas las facciones de este rostro, todos los rasgos. Comprendo que pueda haber rasgos menos atractivos, pero todos comprendemos y vivimos y escuchamos rasgos que pertenecen a la misma Iglesia y son inmensamente atractivos. Por ejemplo, lo que está significando Cáritas en nuestras iglesias. Lo que significa Manos Unidas, esa iniciativa preciosa de varios años, decenios de duración, puesta en marcha por las mujeres de Acción Católica en los años 60, que contribuye a acrecentar la sensibilidad social de nuestra sociedad y además financian tantísimos proyectos en el tercer mundo en zonas muy deprimidas. Proyectos de todo orden, de educación, de promoción social, de asistencia, de tantos órdenes. Aquí esta mañana nos acompaña un ángel de paz también. Otra iniciativa preciosa, preciosa. El Proyecto Hombre, nacido en Italia, como todos sabemos, de un religioso, después extendido en España en tantísimos lugares, que, como dice el mismo nombre, Proyecto Hombre, quiere a los que han caído en la esclavitud de la droga ayudarles a recuperar la persona con todo su contexto, con el contexto familiar, con el contexto laboral, insertados en la sociedad de otra forma, etc. Yo tengo un recuerdo de otra obra especialmente relevante, que esa no fue suprimida, aunque sí que fue reducida en su presencia por Fidel Castro en Cuba. Junto a La Habana, en Santovenia,
unas religiosas, las hermanitas de los ancianos desamparados, la Petite Sœurs, fue la traducción en España de esa obra francesa, las hermanitas de los pobres, allí en Santovenia, desde hace mucho tiempo, antes de la Revolución. Estas hermanitas dirigen una residencia a ancianos que muchas veces Fidel Castro ha puesto de modelo para la Revolución de cómo deben ser tratados los ancianos. Pero curiosamente, siempre añadía, pero son unas fanáticas. Es decir, creen en Dios y rezan mucho. Hay tantas obras que todos conocemos. Yo puedo decirles que si de la noche a la mañana de la diócesis de Bilbao desaparecieran las obras de este estilo, que forman parte del rostro de la Iglesia, forman parte, algunos conocen también la sociedad aquella, si desaparecieran de la noche a la mañana, nuestra sociedad vizcaína sería inmensamente más pobre, con menos posibilidad de atención a personas necesitadas, con una serie de aspectos que atienden que precisamente por discreción de estas personas ni siquiera son conocidos. Yo me remitiría con una palabra en euskera, y de esta forma queda también en el secreto, lo que es un centro que hemos creado allí que se llama ONSA, lechuza, ONSA, para atender a personas que por más esfuerzos que han hecho han quedado tirados en la calle, debajo de los puentes. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que nuestra Iglesia no sea tan bien comprendida, no forme parte de su imagen social en tantas ocasiones, a través de todos estos aspectos? Que, repito, son aspectos todos amabilísimos, atrayentes, y yo no quiero negar que pueda haber otros aspectos que para muchos puedan resultar menos atractivos. Yo no quiero negar. Pero ciertamente esto forma parte del rostro de la Iglesia. Y ahí nos insertamos en lo que dice esa segunda parte de la carta encíclica de Benedicto XVI. Benedicto XVI, con honradez, expresa la objeción. Los pobres no necesitan de caridad, sino de justicia. Así se ha dicho en tantos ámbitos, especialmente la matriz de esta acusación, como todos sabemos, está en un ámbito determinado de la cultura, de la realización también de la sociedad en forma de Estado, etc. La objeción es, los pobres no necesitan obras de caridad, sino de justicia. ¿Es verdad esto? ¿Esta acusación es verdadera? El Papa, repito, la asume, esta acusación, y con lucidez va distinguiendo el grano de la paja, con perspectivas de presente y de futuro, para llegar a una diferencia e una integración posterior de lo que es la caridad y la justicia, que ahí me parece especialmente relevante. Y es con lo que yo quería terminar esta introducción. Me permito citar algunas frases de la encíclica del Papa, que recomiendo vivamente la relean, porque estoy seguro que ya todos la han leído por primera vez. En los números 27, 28, 29, etc., es donde se desarrolla esta cuestión. Hay un orden de la justicia y un orden de la caridad. Hay una sociedad y hay una Iglesia. Hay un Estado y hay una Iglesia también como expresión social de la fe cristiana en la sociedad. Pues bien, el Papa con una gran claridad dice lo siguiente, y además reiterándolo. El orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política. Y la política, evidentemente, no es solo técnica, como ustedes saben mejor. La justicia es el objeto y también la medida de toda política. Ojalá, a la hora de evaluar a los gobiernos, esto sea un criterio importante. La justicia es el objetivo y también la medida de toda política. La Iglesia no puede ni debe emprender por cuenta propia la empresa política de realizar la sociedad más justa posible.
La sociedad justa no puede ser obra de la Iglesia, sino de la política. Reiteradamente, como que fuera una lección no fácilmente comprendida o no fácilmente comprensible. Y al mismo tiempo dice, la Iglesia no puede ni debe sustituir al Estado en la realización de la justicia justa, de una sociedad justa. Tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. ¿De qué forma? Y aquí es donde viene la reflexión del Papa, que es una reflexión, repito, muy fina. ¿Cómo acontece esta presencia de la Iglesia en la lucha por la justicia sin entrometerse indebidamente en las responsabilidades propias de la sociedad y del Estado? Por varias vías. Él, como buen conocedor también de la teología clásica, digamos, va a decir que la justicia es una obra de la caridad, de la razón práctica. Se trata de introducir en las relaciones dentro de una sociedad la justicia con unos objetivos, con unos dinamismos, a través de unas acciones, etc. Y aquí es donde vienen las aportaciones del Papa en relación con justicia y caridad. Política y fe, dice él, en este punto se encuentran. Política y fe. Nosotros como cristianos y siendo cristianos, por tanto teniendo como centro la fe en Dios, también queremos contribuir, deseamos contribuir y esperamos que efectivamente así es a la obra de la justicia, de la solidaridad, de la convivencia pacífica y adecuada entre las personas de cuya sociedad, con cuya sociedad nosotros también estamos como miembros dentro de ella. Sin duda, aquí viene, la naturaleza específica de la fe es la relación con el Dios vivo. Lo que nos especifica a nosotros es ser creyentes en Dios revelado en Jesucristo. Un encuentro que nos abre a horizontes más allá del ámbito propio de la razón. Los que tenemos experiencia de la fe y del dinamismo de la fe, esto lo comprendemos muy fácilmente. El contacto con Dios abre a una relación de respeto, de amor, a percibir las cuestiones con mayor generosidad, libres de intereses muchas veces creados y creadísimos. La fe en Dios se muestra en disponibilidad para poder hacer una tarea de purificación de la razón práctica, que a veces envuelve esta razón práctica en muchos intereses y con muchas ideologizaciones. Desde este punto de vista, la obra de la caridad puede ayudar a que la percepción de los caminos de la justicia sean percibidos con mayor claridad, con mayor limpieza, con mayor generosidad. Y además la obra de la fe desencadena fuerzas interiores de carácter espiritual y moral para poder llevarlas a cabo. Por lo que la cuestión no es solo conocer lo que tenemos que hacer, sino poder hacerlo. De este punto de vista yo me pregunto, y pregunto a todos, el que en la tradición cristiana se haya lentamente descubierto, en las discusiones especialmente trinitarias y cristológicas, el concepto de persona, no ha sido, a partir de esa matriz cristiana, no ha sido una aportación enorme a nuestra cultura. Vean la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU. Ahí nos encontramos con una aportación desde la fe en Dios a la concepción del hombre como persona. El valor de la vida, el sentido del matrimonio y de la familia, la solidaridad entre los pueblos. Hay una primera aportación que viene desde la misma identidad cristiana, que es creyente, que es de comunicación con Dios, y que se ofrece a la sociedad como una aportación, que esta es mi convicción, enriquece el bagaje y las fuerzas morales para comprender y realizar la justicia
con mayor calidad humana. Otra indicación que hace el Papa en relación con la justicia y la caridad. Vuelve a reiterar, de la Iglesia como tal, no espere la sociedad el trabajo inmediato por la justicia mediado. Pero dice los laicos, esta es la segunda aportación, los laicos, que por una parte son creyentes y por otra parte participan en las tareas diarias de la sociedad, sí que pueden y deben hacer su aportación al bien de la sociedad, al bien común de la sociedad, desde esa comprensión del amor y de la justicia. Y en ello se produce ya, en primer lugar, una fecundación de actitudes, desde la fe en Dios y el amor cristiano a lo que pueden y deben hacer en la sociedad. De este punto de vista va a decir el Papa, el deber inmediato de actuar en favor de un orden justo en la sociedad es más bien propio de los fieles laicos, junto con otras muchas personas, evidente. Como ciudadanos del Estado, están llamados a participar en primera persona en la vida pública. Por tanto, no pueden eximirse de la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. La misión de los fieles es, por tanto, configurar rectamente la vida social, respetando su legítima autonomía. Estas distinciones que hace el Papa suponen la obra del Concilio Vaticano II, especialmente en la Constitución Gaudium et Spes, respetando la legítima autonomía y cooperando con otros ciudadanos según las respectivas competencias y bajo su propia responsabilidad. Y el Papa añade otra vía de colaboración del amor cristiano con la sociedad que persigue la justicia y lo que con la justicia podamos poner, de servicio a las personas como personas. Lo hace de una forma muy cualificada que leo y con esto termino. Señala el Papa todavía otra manera muy fina de esa contribución. El amor, es decir, caritas, es sintomático que se haya mantenido en la institución de la Iglesia caritas como nombre, caritas, siempre será necesario incluso en la sociedad más justa. No hay orden estatal, por justo que sea, que haga superfluo el servicio del amor. Quien intenta desentenderse del amor se dispone a desentenderse del hombre en cuanto hombre. Siempre habrá sufrimiento que necesita consuelo y ayuda. Siempre habrá soledad. Siempre se darán también situaciones de necesidad material en la que es indispensable una ayuda que muestre su amor concreto al prójimo. El Estado que quiere proveer a todo, que absorbe todo en sí mismo, se convierte en definitiva en una instancia burocrática que no puede asegurar lo más esencial que el hombre afligido, cualquier ser humano, necesita: una entrañable atención personal. Subrayen esto: una entrañable atención personal. Lo que hace falta no es un Estado que regule y domine todo, sino que generosamente reconozca y apoye, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, las iniciativas que surgen de las diversas fuerzas sociales que unen la espontaneidad con la cercanía a los hombres necesitados de auxilio. La Iglesia es una de estas fuerzas vivas. En ella late el dinamismo del amor suscitado por el Espíritu de Cristo. Este amor no brinda a los hombres solo ayuda material, sino también sosiego y cuidado del alma, una ayuda que con frecuencia es más necesaria que el sustento material. Nuestros ancianos necesitan sustento, alimento del corazón y también mantener su esperanza en el último tramo de la vida. La afirmación según la cual las estructuras justas harían superfluas las obras de caridad esconde una concepción materialista del hombre, el prejuicio de que el hombre vive solo de pan, una concepción que humilla al hombre e ignora precisamente lo que es más específicamente humano.
Todos tenemos corazón y necesitamos también de una persona con corazón, mano amiga, que se acerque cuando estemos postrados al borde del camino. Es decir, hay la posibilidad de que convivan la justicia y la caridad, manteniendo, el Papa a esto especialmente dirige su reflexión, manteniendo la caridad, la necesidad permanente y su propio ámbito de acción. Muchas gracias por su paciencia. Encantado. A ver, sí, ya. Sin retórica, que estamos cortos de tiempo. Yo tengo encima de la mesa 20 preguntas y tenemos 20 minutos. O sea que nos toca minuto por pregunta, de manera que yo no debería consumir más de 10 segundos. He hecho un orden arbitrario, como todos los órdenes, que pretende ir un poco de fuera a dentro, sin que sea tampoco fácil de precisar qué es fuera y dentro. Primera pregunta muy concisa, José Manuel Vidal, del Mundo. ¿Código da Vinci, blasfemia o simple ficción? Yo no he tenido tiempo, porque el tiempo siempre es limitado y hay cosas más urgentes y más importantes que hacer. No he tenido tiempo para leer el Código da Vinci. Por lo que yo he podido escuchar, es una gran ficción que a veces en la percepción de mucha gente no se termina de separar bien de lo que es realidad. Por el desarrollo de su argumento, yo creo que hay aspectos que nos ofenden a nosotros cristianos. Tengo preguntas que están, digamos, identificadas, otras que no. Todas son pertinentes, ¿no? Una incluso te hace una alusión que luego comentaré. Lynn Welles, de Catholic News Service, dice: ¿qué piensa usted de lo que pasó la semana pasada cuando el arzobispo de Valencia anuló las misas en un pueblo, por la falta de respeto a la Iglesia y al párroco del pueblo? Yo no tengo todos los datos de la situación concreta. Yo me imagino que tanto el párroco como el vicario territorial de aquella zona, como el arzobispo, teniendo en cuenta todas las circunstancias que han concurrido, en este caso bien singular, habrán actuado de la forma que mejor han comprendido. Otra pregunta. Usted ha hablado en su intervención de Cáritas, Manos Unidas, Hombre, etcétera. ¿Esta Iglesia es una gran ONG? ¿Qué es la diferencia de otras ONGs? Y apostilla el que pregunta, que no se identifica: ¿no estamos como cuando el ejército se justifica porque reparte medicinas? Yo creo que la Iglesia no es una ONG. Uno de los valores, muchos, que tiene precisamente esta encíclica es que coloca a cada realidad en su sitio. Y reconoce el Papa y agradece, porque evidentemente él también es una persona entre millones de personas que formamos la humanidad, agradece la generosidad de tantas organizaciones no gubernamentales para el desarrollo. Pero la Iglesia es una asociación enorme, con realizaciones locales a veces pequeñas, más amplias, intermedias, pero define a la Iglesia la fe en Dios revelado en nuestro Señor Jesucristo, que actúa por el Espíritu a través de los sacramentos, que transmite con la mayor fidelidad posible el Evangelio que hemos recibido de Jesús, y precisamente en virtud de esta identidad de la Iglesia desarrolla una red tan amplia de servicios caritativos y sociales, pero tienen su base en el amor que hemos recibido de Dios. Alfonso Gea, de la SER, y Julio Vidal, de la American Club, giran en torno al mismo tema. ¿Está equivocada la Iglesia al impedir el uso del preservativo como prevención del SIDA? ¿Cree usted que el preservativo ha incrementado el SIDA en África o que el preservativo ha incrementado los abortos en España? Yo no voy a entrar en estas cuestiones que son tan amplias. Parece que el Pontificio Consejo para la Salud, para los sanitarios, etcétera, que preside el cardenal Lozano Barragán, va a hacer público dentro de poco
algún documento sobre estas cuestiones. Yo tengo la seguridad de que lo leeré. Ya saben ustedes cuál es la doctrina de la Iglesia. Yolanda Mármol, de Canal 9, y Chema Lejos, de Popular Televisión, centran un poco el tema de la visita del Papa, ¿no? Encuentro Mundial de la Familia, recibirá el Papa en audiencia al presidente Zapatero. ¿Qué expectativas de asistencia se ha planteado la conferencia al organizar este viaje? ¿Qué espera la Iglesia de este encuentro del Mundial de las Familias en Valencia y de la visita del Papa? ¿Cree que esa visita y el posible encuentro con el presidente del Gobierno significará un impulso para promover desde el Gobierno la defensa de la familia? Son cuántas preguntas, muchas. Sin duda que se ha agrupado para ganar tiempo. Sí, pero... sin duda que el Encuentro Mundial de las Familias, que tendrá lugar, como ustedes saben, en los primeros días del mes de julio en Valencia, es un acontecimiento mayor. Es un acontecimiento mayor en la vida de la Iglesia Católica, porque es mundial, y es también un acontecimiento mayor, yo también estoy convencido, en nuestra sociedad. Desde este punto de vista, pues sí, también, como no, si el presidente del Gobierno, y efectivamente parece que ya lo ha expresado, como no lo recibirá el Papa y lo recibirá, como no, pues como debe de ser recibido, como no. Igual a otras autoridades, otras magistraturas de nuestro Estado, como no. ¿Qué significa este acontecimiento para nosotros? ¿Qué deseamos que signifique? Todos sabemos, y los estudios sociológicos lo muestran constantemente, que la familia es una especie como de blanco de contradicción. Por una parte, es la institución más estimada también por los jóvenes, que son una especie como de sismógrafo que leen los movimientos subterráneos de la humanidad, también por los jóvenes. Es la institución más estimada y al mismo tiempo todos nos damos cuenta de situaciones que lamentamos todos, que nos afectan a todos, en gran proximidad. Por ejemplo, yo no sé si la prospección que se hace de futuro esa está bien hecha, supongo que sí, pero para el año 2010 se calcula que en algunas zonas de nuestra España el número de matrimonios que se contraen, la mitad son candidatos a la ruptura. Y piensen ustedes lo que significa una ruptura matrimonial. Cuántos sufrimientos de los dos consortes que han unido su vida de esta forma, cuántos sufrimientos hay hijos, cuántos sufrimientos en las respectivas familias. Es, yo creo que, una necesidad vital. La familia es uno de los pilares en que descansa la realización de cada persona, descansa la realización de la sociedad, de modo que se puede fácilmente inferir de la salud de la familia, la salud de la sociedad y también de la Iglesia. La Iglesia sin la familia queda muy desarraigada. Ahí, en la cuestión de la familia, nos jugamos todos mucho. Todos. Por tanto, es un acontecimiento muy importante que tiene como tema una realidad vital de enorme trascendencia. Y repito, todos los días, a través de los medios de comunicación social, recibimos noticias en torno a la familia. Todos los días. Bueno, Abigail Campos, de Fast Press, y Luis Losada, de Intereconomía, giran en torno al tema de la financiación pública de la Iglesia. Abigail dice: ¿cuándo van a comenzar formalmente las reuniones con el Gobierno sobre la financiación de la Iglesia y qué propuesta tendrá la conferencia? Y Luis Losada señala: ¿estaría de acuerdo la Iglesia en elevar la asignación tributaria al 0,8 del IRPF, renunciando a las asignaciones presupuestarias adicionales? ¿Y cómo? Sí, bien, con eso nos vale. Sí. Ya hay encuentros a nivel técnico, de los técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda y de los técnicos de la Conferencia Episcopal para ir tratando esta cuestión. Se ha distinguido muy claramente lo que es la cuestión del IVA, que por la pertenencia de nuestro país a la Unión Europea implica el que no puede ser un impuesto que no revierta en totalidad en las arcas de la Unión Europea, y después lo que ha empezado con algunas reuniones técnicas es la cuestión de la actualización de la asignación tributaria de esta cuestión.
Como saben ustedes, tiene una historia, esta cuestión, que pasó a los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español, que seguramente necesita algunas actualizaciones. Son cuestiones técnicas muy calificadas que los peritos tienen que hilar muy fino. Hay buena voluntad por las dos partes. Algunos han emitido, pero es una hipótesis entre otras. Igual que en Italia, el coeficiente que una persona del impuesto sobre la renta de rendimiento personal puede dedicar, en este caso la Iglesia, que es un 0,52 entre nosotros, en Italia es un 0,8. Si podría ser elevado esa cantidad, es una de las hipótesis, pero la Iglesia está abierta también a otras hipótesis. Lo que queremos es que se resuelva de una manera justa, equitativa, razonable, que no se necesite quizá incremento con esa cantidad concertada, porque lo que yo he podido observar es que el incremento es el que produce a veces más incomodidades en la sociedad. Un incremento hasta que se llegue a la cantidad que debe de ser entregada a la Conferencia Episcopal. Sí, es de alguna forma lo que antes llamábamos culto y clero. Un 80% de lo que se recibe de la asignación tributaria, de lo cual se da cuentas con una transparencia absoluta a la administración pública. Un 80% aproximadamente se dedica a las nóminas y la seguridad social de los sacerdotes. Y Luis Losada remata desde esta plataforma cómo califica las relaciones con un gobierno como este que acaba de anunciar el proyecto de ley de identidad sexual, y remata con una pregunta que no la capto, pero la leo como: ¿qué rostros calificaría usted como no atractivos? Y entre comillas no atractivos. No sé si usted tiene alguna clave para descifrarlo. Sí. Bueno, yo veo los periódicos, los leo y escucho en la medida que del tiempo. Entonces sí que voy percibiendo pues aspectos que pueden ser más, bueno, quizá menos atrayentes para determinadas personas. Pues es posible, yo no. Forma parte, digamos, la totalidad. Yo lo que quería referirme en mis posiciones es que el rostro de la Iglesia tiene muchos rasgos, muchas facciones. Incluso aquellos que puedan tener un cierto repelús en algunos de los rasgos, ¿por qué no abren la mirada al conjunto? ¿Por qué no abren la mirada al conjunto? Y yo estoy seguro, estoy convencido de ello, que la mirada al conjunto, en medio de nuestras debilidades, tutto sommato, la Iglesia, gracias a Dios, aquí está haciendo mucho bien a nuestra sociedad. Sin duda, sin duda. Bueno, hemos hecho casi a uña de caballo la mitad de las preguntas, con lo cual ya estamos más tranquilos. 10 minutos, 10 preguntas. El padre Ángel me traslada aquí una pregunta que casi prefiero que la haga él. Darle el micrófono. ¿Dónde está el padre Ángel? Está escondido, ¿no? Allí, aparece allí en la... Sí. Es que no le entiendo la letra. Sí, buenos días. Ante la buena noticia de que la cruz se pueda poner en las dos casillas, Iglesia y otros fines, la pregunta que hago es ¿por qué no nos unimos más en esta campaña? Porque a veces parece que solo estamos, o que lo que es noticia es el que estemos peleados entre unos y otros, aunque es cierto que no hay que decir sí, Juan, a todo, pero yo creo que esta buena noticia de poder poner la casilla, poder poner la cruz en los dos, es una buena noticia y debía ser una gran campaña entre las dos posturas. Sí. La forma como estaba hace algunos años, que recuerdan ustedes, solo se podía asignar o a favor de la Iglesia o a favor de fines sociales. A nosotros nos hacía muchas dificultades, porque reduciendo la alternativa a términos periodísticos quizá, se nos podía en la alternativa de asignar a favor de los curas o a favor de los pobres. Y no. Nosotros también estamos a favor de los pobres. Nos hemos alegrado mucho de que se pueda ahora asignar por estos dos fines. En algunas manifestaciones que ha habido desde los organismos de la Conferencia Episcopal
se ha subrayado que nosotros también queremos que se asignen a los fines de carácter social. A los dos, también. Bueno, tenemos ahora 4 ámbitos de temas: País Vasco, jóvenes, voy por orden. Una primera dice: ¿por qué cree usted que se está retrasando su designación como arzobispo de Zaragoza? Y ya desde Zaragoza vamos al País Vasco. ¿Será porque hay que quedarse en Bilbao? Yo no tengo la palabra. En primer lugar, yo no sé que hubiera ningún plan para Zaragoza. No. Zaragoza ya está cubierta, y muy bien cubierta. Entonces, María Vallés dice, de la Jean-France Press: ¿cuál tiene que ser el papel de la Iglesia en el incipiente proceso de paz del País Vasco? ¿Piensa implicarse personalmente si se lo piden? A veces ha utilizado la palabra mediación y eso es una palabra muy altisonante, muy fuerte. Yo en concreto lo he dicho varias veces y estoy seguro que todos nosotros, en la medida en que podamos contribuir, desde nuestro ministerio, en este caso desde mi ministerio episcopal, a la gran tarea de pacificación o de paz, porque también comprendo que los términos hay que definirlos, qué es lo que entendemos por cada uno de los términos, que también se termina, bueno, pues mostrando la hipersensibilidad en los mismos términos, como se quiera llamar. En la medida en que desde nuestro ministerio podamos contribuir a la pacificación, nos vienen teniendo. Antes el presentador ha aludido a un documento que firmamos. Claro, yo no sé si tiene el presentador también la capacidad de adivinar lo que el voto secreto de cada uno significa. Se hizo, yo no lo sé, yo permito dudarlo. En todo caso, no es esa la cuestión. Pero a lo que vamos, las actuaciones que hemos tenido, que tenemos, que queremos tener en este campo van en la consecución de la pacificación, que ciertamente implica que ETA deje definitivamente de matar, de extorsionar, que deponga definitivamente las armas, que nadie pueda temer porque se sienta perseguido, amenazado, que podamos vivir en absoluta libertad de movimientos todos los ciudadanos de aquella comunidad autonómica de Euskadi, todos. Ciertamente esto es paz. Y hay muchas heridas, porque han muerto muchas personas. Han muerto muchas personas, las tenemos presentes en la memoria ante Dios, y hay muchas familias que han perdido a sus seres queridos. Ahí hay muchas heridas. Se vienen teniendo desde hace mucho tiempo diálogos con las víctimas, con los que hemos podido tenerlo. No en todos los casos hemos podido tenerlo. Gracias a Dios hay muchos ya, gracias a Dios, estoy pensando en uno que por discreción no voy a dar su nombre, gracias a Dios ya ha perdonado. Y como cristianos nosotros sabemos lo que dice el Evangelio, pero socialmente comprendo que no se puede imponer. Pero el Señor murió perdonando y nos invita a que perdonemos también nosotros. Y yo me he alegrado muchísimo cuando he tenido noticia de que fulano de tal ha dicho: yo perdono a quien quitó la vida a... no digo a quién. Entonces, ahí hay una tarea enorme de curación, de sanación de heridas. El perdón es una categoría cristiana, religiosa, que tiene también sus versiones de carácter social. Por ejemplo, es sin duda una impregnación de la perspectiva cristiana de las relaciones cuando la justicia está templada por la misericordia, por la humanidad. Esa es una versión muy cualificada de la justicia entre los hombres. Nosotros queremos, y en nuestro trabajo pastoral queremos que se pueda pedir perdón, que pidan perdón, que se reciba el perdón, que se ofrezca el perdón, porque estamos convencidos de que a través del perdón es como llega la sociedad, llegamos todos, a una reconciliación más amplia, más profunda.
Pero hay muchas tareas que hacer. De modo que la Iglesia está ahí y soñamos y deseamos y esperamos con la sociedad que quiere verse libre de esta losa. Comprendo con una gran precaución. Seguramente los sentimientos de alivio y de esperanza se tienen que compensar también, se tienen que relacionar con los sentimientos de precaución, de prudencia, comprendo. Pero estamos ahí soñando con nuestra sociedad y queremos trabajar por la esperanza en que definitivamente venga, si quieren ustedes, la paz, entre comillas, porque es verdad que allí no hay dos partes beligerantes. Sí. No sé si ha notado que entre mis compañeros ha habido un sentimiento de que ya tienen titular. No lo sé, yo no lo sé. Yo he notado una especie de silencio acentuado y alivio entre la parte de atrás. Jesús Bastante, de ABC, dice: ¿por qué todavía no ha habido una valoración oficial del episcopado sobre el alto al fuego de ETA? ¿La plenaria de junio abordará esta cuestión, así como el tema de la unidad de España? Ha habido, como ustedes saben, valoraciones parciales. Ha habido una valoración desde la Secretaría de la Conferencia Episcopal, la hubo también desde los obispos de aquellas diócesis del País Vasco. Yo personalmente también la tuve al comienzo de la asamblea plenaria última, también. No va a haber otras valoraciones en este sentido en la asamblea extraordinaria del mes de junio. Por lo menos no hay idea, ni nadie ha sugerido de que haya una valoración del alto el fuego permanente por parte de la asamblea plenaria. José Manuel González Buesa incide en el tema del papel de la Iglesia, pero hace el apunte de la presencia del sacerdote Alas-Rey aquí, precisamente presentando su papel como intermediario en el conflicto, como asesor en el conflicto. ¿Qué opinión le merece? Sí, yo conozco mucho, como es obvio, a Alas-Rey. Alas-Rey fue invitado por diversas personas del País Vasco. Ya recuerdan ustedes la tarea que, digamos, de una manera fortuita, quizá providencial, él tuvo después, junto con algún otro pastor protestante, en una tarea grande de pacificación. Él surgió a los medios de comunicación social atendiendo a un soldado gravemente herido por el IRA en una calle, atendiéndolo. Fue una fotografía que desde el Times después se extendió por tantos lugares del mundo. Y él efectivamente, a partir de este punto, así empezó. Él tuvo una gran tarea de pacificación y alguien desde Euskadi lo llamó. Y ha estado aquí grandes temporadas. Algunas temporadas ha estado viviendo en la casa donde yo vivo. Él ha vivido siempre como sacerdote. Él siempre va con el cuello como yo, siempre. Ahora, cuando viene, reside en una residencia de ancianos que no está lejos de Begoña, para los que conozcan Begoña, en la residencia que se llama de Venerables. Yo tengo una carta de su superior provincial en que le da permiso para que pueda acceder a esa petición que le hicieron desde el País Vasco. Y también con conocimiento de su general, del general de los redentoristas. Él ha llevado sus tareas, los encuentros que ha tenido, con una suma discreción. ¿Dónde ha ido? ¿Con quiénes se han reunido? ¿Qué han tratado? Ni yo le he preguntado, nunca, ni a nadie ha interferido su comunicación. Tengo que reconocer que sorprendió mucho que la forma tan discreta como había actuado quedara, que en otro orden, con manifestaciones que hizo yo creo que aquí en este foro y en algunos otros lugares. Todos quedamos muy sorprendidos. Tanto es así que los mismos superiores de ellos nos llamaron a nosotros y hemos tenido contacto con ellos en relación con esta situación, pero nos sorprendió mucho. Por otra parte, todos nosotros, ¿cómo no vamos a apreciar una posible colaboración de alguien bien intencionado, pacificador, después de haber probado sus dotes y buenos servicios
en otro conflicto, que yo no digo que sea de las mismas características, no, pero en otro conflicto, ¿por qué no vamos a acoger todas las posibles colaboraciones que podamos recibir? Pero repito, las últimas manifestaciones nos han sacado un poco de la imagen que veníamos teniendo habitualmente, consolidada. Dos cuestiones. ¿El rechazo de la Iglesia a la eutanasia podría tener matices o excepciones? Yo creo que lo que es la eutanasia activa, que se llama, ahí los técnicos hilan muy fino, yo creo que no. Es decir, la intención de matar a una persona, bien sea sustrayendo algo que necesita para vivir o positivamente, yo creo que no. Javier Prado. Hay una dignidad que no es solo, a veces hablamos solo de la calidad de la vida. ¿Y por qué no hablamos de la dignidad de la persona? Porque la que vive es una persona. Y lo más importante es la persona. ¿Por qué no tienen calidad de vida los enfermos? ¿Por qué no tienen calidad de vida? A mí esto tengo que reconocer que me llama muchísimo la atención. ¿Por qué en el Hospital de San Juan de Dios de Santurce, Portugalete, tenemos una unidad de cuidados paliativos extraordinaria, dirigida por un médico que se llama Batis, que seguramente algunos lo pueden conocer? Y dice, cuando un enfermo pide que intervengan en su vida a través de la eutanasia, pide que lo maten, pide morir. En realidad, lo que no pide es morir, lo que pide es ser atendido con calidad, con cariño, con paciencia. Es verdad, también los que cuidan a los enfermos también tienen ahí una forma, decimos los cristianos, de cruz, también. Y no es lo más importante que las personas nos tratemos bien en todos los estadios de la vida y en todas las situaciones de la vida. ¿No es esto lo más importante? Javier Prado de Idón dice, ante un Estado que regula todo, ¿cómo los laicos podemos defender la educación en los colegios, en los centros de formación profesional, etcétera? Es la única pregunta sobre educación que ha llegado. Ya saben ustedes que termina de ser aprobada la Ley Orgánica sobre la Educación. Antes de ser aprobada ya muchos habíamos expresado, y no son demasiadas leyes orgánicas de educación las que llevamos en tan poco tiempo. No hubiera sido mejor, pero ya estos son, digamos, hipótesis irreales ya. ¿No hubiera sido mejor un pacto de Estado sobre esta cuestión? Yo creo que sí. Y lo dijimos varias veces de la Conferencia Episcopal. Tenemos esta ley. Está abierta a unos desarrollos, a unos decretos reales. La ley, algunas cosas en el trámite parlamentario ha mejorado en relación con el proyecto inicial, ha mejorado. No del todo, ni mucho menos, a nuestro modo de ver, ni mucho menos. Confiamos esperando, y se nos ha prometido, que en los decretos reales se puedan otras peticiones, otras necesidades que sentimos puedan ser atendidas. Me ha dado licencia José Luis para 10 minutitos más. Así tocaremos los dos temas así que he dejado para el final, que son la COPE y los jóvenes. Pero antes, una pregunta anónima dice, las implicaciones de todos los movimientos, de todos en los muchísimos problemas sociales, aconsejaría aprovechar todos los movimientos. Además de explicar el Evangelio, ¿no sería oportuno invitar a participar a los católicos en los temas sociales, en esas a veces infrautilizadas homilías? Perdón, es que hay letras que tienen su dificultad. Sí, es verdad que las homilías, bueno, pues yo también hago muchas. Unas veces salen mejor y otras veces salen peor, como a todos, como a todos. También en los trabajos de ustedes, unos días salen mejor y otros días salen peor. Pero lo que no podemos es que siempre lo hagamos mal. Siempre lo hagamos mal. Eso no debiera de ser. Qué duda cabe que ahí, también por responsabilidad de transmisión del Evangelio, la Iglesia tiene ahí una obligación muy sensible y que debemos cuidar mucho, sin duda.
Bueno, tengo tres preguntas que tienen su gracia, ¿no? González Buesa, en la segunda parte de su pregunta, decía: ¿se ha planteado a la conferencia modificar la participación en la COPE? ¿Van a cambiar la dirección de contenidos de la radio? Otro anónimo dice, en relación con la polémica sobre la COPE y su comportamiento muy discutido en la forma y en el fondo, usted dijo hace meses que estaba seguro que el Consejo de Administración de la cadena sabría solucionar la situación. ¿Está satisfecho de las medidas adoptadas o no adoptadas por el Consejo? ¿No cree que la COPE y en particular el programa de la mañana no es precisamente un ejemplo de caridad cristiana, sino de todo lo contrario? Y finalmente hay otro que dice, anónimo por miedo a las represalias. Dice, ¿por qué mantiene la Iglesia al señor Los Santos en la COPE, que no sigue ninguno de los principios enunciados por la encíclica de su Santidad el Papa sobre la caridad? ¿No cree que su actitud perjudica gravemente a la Iglesia y a todos cuantos creemos en los valores que usted nos ha enunciado? Amén. Sí, también son muchas preguntas, sí. Bien, la COPE, como ustedes saben, pues es una cadena de emisoras muy oída, muy escuchada. Yo creo que contribuye en general, porque las cosas en este tipo de medios de comunicación hay muchos matices. Contribuye en general a que nuestra sociedad tenga más rica información, más variada información, la opinión pública, la opinión se pueda ir conformando con ingredientes distintos. Yo creo que desde este punto de vista debe servir a la verdad, a la satisfacción de los derechos a ser informados, etc. Hay que distinguir los programas individuales de lo que es la línea COPE, que 2 veces al día se hace pública, se transmite a través de los micrófonos. La Conferencia Episcopal no es la COPE, La COPE es una institución de comunicación. El socio mayoritario es verdad que es la Conferencia Episcopal. Tiene un ideario, esta cadena, tiene un órgano de gobierno, el Consejo de Administración, tiene que cumplir también cada uno de los miembros su propia misión. Es verdad que no todos los programas nos satisfacen de la misma forma, ni todos los días nos satisfacen de la misma forma. Yo creo que no debe de ser insultado nadie, ni descalificado nadie. Y comprendo que nuestras actuaciones, las actuaciones de las personas públicas, de todos, pues pueden ser enfocadas, pueden ser discutidas, pueden ser criticadas, etc. Es un mundo. He dejado para el final un tema especialmente relevante, ¿no?, que es el tema de los jóvenes. Hay 3 preguntas interesantes, las 3. Dice, los jóvenes pasan de muchas cosas, entre ellas de la Iglesia. Es fácil pensar que van a seguir pasando, hagamos lo que hagamos. Lo que no entiendo, lo que no es cierto quizás, es que seremos capaces de trasladar otra imagen sobre la proximidad al pobre, al inmigrante, es decir, otra imagen de la obra social que permitiría recuperar a muchas de esas atractivas ovejas. ¿No cree que la Iglesia tiene una incapacidad para llegar a los jóvenes? Y luego las otras 2 preguntas giran sobre lo mismo. Dice, ¿qué valoración hace de los resultados del sondeo Jóvenes Españoles 2005, recientemente publicados por la Fundación Santa María, marianista, según la cual la Iglesia es una de las instituciones que menos confianza inspira? Y la otra pregunta de Alberto Castillo, de Servimedia, dice, ayer conocimos que 90.000 jóvenes, no, me parece que eran 170.000, si no he leído mal la prensa yo esta mañana, entre 14 y 18 años han consumido cocaína. No, dice bien Alberto Castillo, claro, es lógico. En los últimos 30 días, los 170.000 eran un periodo más largo. ¿No tienen la sensación de que dedicamos muchas energías a debates estériles, políticos estériles, y no atención a los problemas de verdadero calado social? Y concluye, bueno, la dejo para el final ya y cerramos con eso. Jóvenes, Iglesia,
pobres, inmigrantes, drogas. Ese es otro campo enorme. También para la sociedad, también para la sociedad. Ciertamente usted pregunta por la Iglesia. Yo creo que en buena medida los jóvenes reflejan lo que es la sociedad, en buena medida. En relación con el estudio de la Fundación Santa María de Jóvenes 2005, a mí me ha producido, tengo que reconocerlo, mucha tristeza la forma como los mismos jóvenes se describen a sí mismos. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, pues que si egoístas, que si poco interesados por la participación en cualquier cosa, en la Iglesia, en la política, en cualquier cosa. Viviendo el presente sin preocupación de cara al futuro, uno piensa si realmente es así, porque después, por los contactos que uno tiene con los jóvenes, tampoco es así. Yo creo que hay jóvenes y jóvenes. Ciertamente hay muchos motivos de preocupación. Hace, creo que fue en 3 años, el Correo de Bilbao publicó un estudio de la Facultad de Ciencias Sociales de Deusto sobre las diversiones de los jóvenes el fin de semana. Y recuerdo, entre otros datos, daba el siguiente. Los domingos por la mañana y también los sábados, a las 7 de la mañana, había entonces, yo no sé si esto ha crecido o no, 1 millón de jóvenes que todavía no se habían acostado en toda España. Toda España, repito, porque los datos. A las 7 de la mañana, los fines de semana, en toda España, 1 millón de jóvenes que todavía no se habían acostado. Yo creo que esto no les viene bien a ellos, ni viene bien a la sociedad. Esto es un dato que no es bueno. La forma como ellos se describen ahí, tampoco. La sociedad tampoco terminamos de acertar. ¡Qué entusiasmo! ¿Por dónde van las causas? Ahí me alegra mucho cuando, por ejemplo, hay grupos de jóvenes que se embarcan en proyectos, por ejemplo, de visitas y de colaboración con proyectos del tercer mundo, que en el verano lo hacen muchos jóvenes estudiantes. Van muchos. O colaboran con otras obras de carácter social de las instituciones de los diversos lugares, también de la Iglesia. Después, cuando se ve de cerca y cuando se oye referencias de los que están más en contacto, se habían hecho una imagen que cuando se acercan, pues queda, dice, bueno, pero esto es lo que yo no había recibido. Yo les diría a los jóvenes también, ¿recuerdan ustedes aquel diálogo que transmite el Evangelio de San Juan y que fue el que dio el lema al Encuentro Mundial de la Juventud en París? Maestro, ¿dónde moras? ¿Qué buscáis? ¿Dónde moras? Y Jesús les dice, venid y ved. Yo les diría a los jóvenes, venid y ved. Ved de cerca. Constatad de cerca lo que somos. Implicaos. Hay una iniciación progresiva en la fe, en la participación, en el conocimiento de Jesús, en la implicación misionera, en la correspondencia moral. Hay una implicación progresiva. Hay una casa abierta, que es la Iglesia, a todos, a todos. Una casa en que, en la medida en que más entramos en ella, no nos sentimos defraudados, sino todo lo contrario. Una casa abierta. Queremos escuchar, queremos compartir las dificultades, las esperanzas y los problemas. Pero es verdad, qué duda cabe que aquí tenemos un campo, todos, la sociedad entera, de cara a la juventud, que nos llena de incertidumbres. Por ejemplo, es verdad, en pocos días hemos tenido convocatorias para el botellón y para huelgas exigiendo viviendas al alcance de... Pues en pocos días. Claro, uno piensa, ¿cómo es posible que se invita al botellón? Y después unas imágenes, llevamos 5 horas bebiendo y somos felices. Y nos queda todo... ¿No es bueno? ¿No es bueno? Bien, yo manifiesto de nuevo mi deseo de que queremos estar cerca de los jóvenes,
queremos compartir con ellos el camino de la vida, yo les invitaría, venid y ved, y yo estoy seguro que después de pasar un cierto tiempo no se sentirían defraudados. Estoy seguro. Bueno, dejo un par de preguntas, pero creo que todo exceso daña y casi es mejor poder recogerse. Emilio Moraleda cierra el acto. Querido Emilio. Gracias. En primer lugar, quería agradecer a todos ustedes su participación, su asistencia a este foro de la nueva sociedad en nombre de la Fundación ONCE y Fundación Pfizer. Hemos tenido la oportunidad de escuchar a Monseñor Blázquez hablando de conceptos como justicia, caridad, amor, conceptos que, por cierto, quizá en nuestra vida diaria, en esta vida moderna, pueden resultar un poco distantes, pero que sin ninguna duda son una invitación a la reflexión, puesto que son producto de la encíclica del Papa Benedicto XVI. Nos ha hablado también el Monseñor Blázquez de proyectos reconocidos socialmente y ligados a la Iglesia, como son Cáritas, Manos Unidas, Proyecto Hombre, y finalmente también ha tratado, contestando las preguntas en el coloquio, ha tratado de definir o de dar un concepto de lo que es el papel que tiene la Iglesia en la transformación social que se está produciendo, hablando de jóvenes, hablando de educación, de eutanasia, hablando del proceso de paz, de perdón, de financiación, de familia, etcétera, etcétera. Nosotros queríamos agradecerle, Monseñor, su participación en este foro y agradecerle también el que haya sido tan transparente y tan claro en muchas de las preguntas escabrosas a las que le han sometido la audiencia. Y todos ustedes quedan invitados a participar en los foros futuros organizados por la Fundación Pfizer y la Fundación ONCE en el Foro de la Nueva Sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.